Ecos Educativos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast Ecos Educativos. Los saluda Andrea Miño y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el colibrí, con una noticia como lo es la provincialización de Imbabura. Conmigo me acompañan Carla y Paulette y un invitado muy especial como lo es el señor canciller de la Universidad de Otavalo, el señor Plutarco Cisneros. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, señor Plutarco? Un gusto aquí tenerle en nuestro espacio, en nuestro podcast de Ecos Educativos. La verdad es un gusto, ya que El Colibrí es un periódico que ahorita está teniendo un auge, ¿no? Muy importante. Y quisiera iniciar con una pregunta importante. ¿Cuál fue el principal motivo para que nazca El Colibrí aquí en nuestra ciudad? Bueno, la verdad es que a través del Instituto Otavaleño de Antropología y ahora en convenio con la universidad, hemos desarrollado muchísimos años, especialmente desde el IOA, tareas de investigación. Y hemos recopilado mucho material de investigación que se ha publicado en libros, a través de colecciones, libros sueltos, en un número que supera los 240 títulos. Pero hemos creído que esas investigaciones había que también ponerles al alcance de los jóvenes y del lector común, por un lado. Por otro lado, es evidente que desde la escuela siempre nos han dado una versión oficial de la historia y no conocemos sino esa versión de la historia. Pero la historia que nos han enseñado desde la escuela no es necesariamente una historia que se sujeta a una realidad. El Colibrí pretende, como es un proyecto que pretende, poner en términos periodísticos de fácil acceso al lector una visión, una mirada distinta a raíz o fundándose en los documentos de los hechos históricos, de tal manera que el lector pueda también tener una nueva mirada respecto de lo que sucedió en esos tiempos. Hemos intentado que el Colibrí sea nuestra propia máquina del tiempo, para situarnos en la época y en las circunstancias en las que se producen los hechos. Claro, tomando como referencia lo que dice Andrea, de que el periódico es publicado en aquella época, aquí también se menciona la Gaceta de Colombia, que es la forma en cómo ellos transmiten la nueva decisión de la división territorial. Incluso mencionan que la suscripción, que es cada domingo y así. ¿Usted cree que era una buena forma, hubiera sido una buena forma de avisar a la gente de ese entonces cómo fue la división territorial, cómo quedaban las provincias con sus capitales? Sí, desde luego. La Gaceta cumple la función de lo que ahora es el registro oficial. Claro. Todas las noticias oficiales del Estado, leyes, decretos o resoluciones, lo que hace la vida pública, se publican en la Gaceta Oficial para que tengan validez en muchísimos casos. Y en esa época, la Gaceta en Colombia es la que publica las resoluciones principales, que son las que obligan al Estado colombiano. Nosotros en esa época formamos parte del Estado colombiano, de tal manera que la noticia de la división político-administrativa es una noticia que impacta, sin duda, debió haber impactado, porque significa algunos cambios en el tema de organización política, organización administrativa y organización territorial. Esta ley es importante porque es la base con la que luego no solamente el Estado del Sur, Departamento del Sur, se declara independiente
y se vuelve el Estado ecuatoriano, se crea el Ecuador. Y en esa decisión que se vendrá en 1830, que no podemos mencionarle ahora. Todavía no. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Claro. Pero podemos aquí comentarlo. Esa ley es la base para la creación del Estado llamado Ecuador. Pero también es una base que sustenta la creación del Estado de la República de Venezuela y de la propia Colombia. De tal manera que este es un decreto, es una ley, un instrumento jurídico de enorme importancia a futuro, en tiempo presente para esa época y por lo que va a suceder 6 años más tarde. También no hay que tener en cuenta que ahorita estamos hablando también un poquito de esto de la provincialización de Imbabura, ¿no? Y se dio justamente en lo que viene a ser el corregimiento de Otavalo. Aquí se destaca algo importante, ya que este corregimiento se consideraba como el protector de los indios. ¿Por qué? ¿A qué se debe sinónimo, de este corregimiento? A ver, esto nos remite a abrir un espacio. Ya vendrán los colibríes que expliquen. Pero brevemente, los territorios que nosotros llamamos ahora de la Sierra Norte como un concepto metodológico para temas de investigación desde el IOA, estos territorios, antes de la conquista, formaron pueblos nativos que se constituyeron los reinos Carangue, reino Cayambi, ligados también con el reino de Quito, no en la acepción del padre Juan de Velasco, porque eso ha quedado demostrado, pues no existió ese reino de Quito del padre Juan de Velasco. Pero estos territorios y estos pueblos, con la llegada de los españoles, se constituyeron igualmente con una estructura española. Se crearon asientos, corregimientos, audiencias, virreinatos. Y para la parte que iba desde un poquito más al norte de Quito. Claro, justamente por el río Guayabamba, desde ¿no? Río Chiche o desde Guayabamba hasta el sur de la actual Colombia, se constituyó el corregimiento de Otavalo. El corregimiento de Otavalo, que tiene una enorme importancia durante todo el siglo XVI, desde 1550 hasta 1606, tiene una enorme importancia. Y es en ese territorio donde cubre la creación de la provincia de Imbabura. Claro, que justamente fue exactamente el 25 de junio de 1824, ¿verdad? Ahí es cuando ya viene a ser provincia Imbabura y con su capital Ibarra. Ya, ahí la diferencia es que en el corregimiento de Otavalo, es Otavalo, que además vale la pena señalarlo. ¿Por qué se llama Otavalo? Otavalo se llama porque ese es el nombre del cacique más importante que Otavalango, se llamaba el cacique que gobernaba todas estas tierras, lideraba movimientos de alianzas con los demás reinos, Carangue, Cayambi. Era tan importante que los españoles, cuando llegan a estas tierras, preguntan quién es el personaje más importante. Y sin duda, el personaje más importante es el Ango de Otavalo, el señor de Otavalo. Y toman el nombre del cacique de Otavalo para señalar y denominar de esa manera todo lo que fue el corregimiento, es decir, la circunscripción territorial que Sancho de Paz Ponce de León en 1582, en Informe del Rey, lo describe con mucho detalle. Pero ese será tema de otro colibrí.
De otro podcast. Claro, y hablando sobre la provincialización de Imbabura, como usted mismo nos menciona, aquí hay un personaje muy importante que es el vicepresidente Francisco de Paula Santander. Incluso aquí en el Colibrí nos menciona que se le hace una entrevista propiamente a él, lo cual es algo muy interesante. ¿Usted cómo consideraría a este hombre? A ver, Santander es una figura muy importante, poco conocida para nosotros. Claro. Casi desconocida. Pero hay que mirar, Santander es el que está administrando Colombia. Bolívar sigue haciendo la guerra. Bolívar está en el Perú. Santander tiene que gobernar Colombia. Lo he dicho ya, expide la ley. Es el legislador. Santander es el que estructura la parte jurídica de Colombia. Tiene un rol muy importante, lo he señalado, es el autor de la ley. Y luego van a ver en las siguientes entregas del Colibrí de qué manera se van distanciando Bolívar y Santander hasta terminar con una ruptura completa, pero Santander toma su propia dimensión histórica en Colombia, pero es un personaje de especial importancia al que el Colibrí pretende con esta entrevista. Obviamente es una entrevista imaginaria, claro, pero que tratamos de ver qué es lo que pensaba Santander en 1824, porque luego eso nos va a permitir enlazar con los hechos que vienen luego. Sí. Que ha sido maltratado en los textos de historia, especialmente nuestros. Sí. Como un personaje que se opone, que no entiende, que se opone a Bolívar, como un godo, un partidario del rey a ultranza. No es eso. Hay que ubicar al personaje también en el contexto en el que se desarrolla. Ortega y Gasset solía decir que el hombre es su tiempo y su circunstancia. Aquí intentamos ubicar en el tiempo y en las circunstancias para poder entender al hombre que es Agualongo y entender a Bolívar, a Sucre y a los demás protagonistas de estas acciones que hoy se recogen en el Colibrí. Hubiera sido más fácil o más llevadero en esa época si hubiera existido el Colibrí. Probablemente. Sí. Habrían existido periodistas como ustedes que habrían ayudado a explicar el las pensamiento ideas y llevar la información la intención a todos. De la forma como hoy estamos explicando a nuestros oyentes el sentido de por qué el Colibrí, para qué el Colibrí y cuál es el plan Colibrí en el que participa la Universidad de Otavalo y el Instituto Otavaleño de Antropología. Claro, nos quedamos con esas grandes enseñanzas que de verdad nos engrandece el alma. Agradecerle de todo corazón a usted por su presencia, por venir aquí, por esclarecernos mucho más lo que es este gran tema que es el diario El Colibrí. También recordarles el gran éxito que ha tenido y que ustedes pueden acercarse a los puntos de difusión para poder leerlo y para que se empapen con todos estos temas interesantes. Este podcast ha llegado a su fin, pero recuerden que va a seguir existiendo más ediciones en donde se toparán temas muy interesantes, como por ejemplo la entrevista a Manuelita Sáenz, nuestra liberadora del Liberador. Entonces, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como Universidad de Otavalo. Y muchas gracias. Hasta luego. Así que no se olviden, les esperamos para nuestra siguiente emisión, Ecos Educativos. Y tal vez en otro podcast vamos a tener a más invitados especiales, como fue Plutarco Cisneros. Ecos Educativos.